Por acá arrancando un nuevo día en la ciudad de San Diego, soleado como esperábamos. Como les contábamos, tiene más de 200 días al año, más de 260 días al año de sol, así que hay que tener mala suerte para que justo te toque uno de los que no. Sí, por suerte nos tocaron lindos días o nos están tocando lindos días. Como el hostel tiene cocina, aprovechamos para comer ahí anoche. Hoy nos calentamos el agüita para el mate y nos vamos a ir a pasear un poquito más por la ciudad. Hay mucho para ver, por suerte. Y nosotros tenemos ganas de conocer más de San Diego. Así que estamos yendo a la parada del tranvía nuevamente. Hoy en plena avenida tenemos un montón de artesanías. Hay una feria armada. Qué lindos sombreritos, Belu. Por acá venden joyas, por ahí atrás gorritas. Está todo el mundo de Musculosa disfrutando el veranito. Por eso mucha gente elige venir acá o de vacaciones o a vivir porque el clima es muy ameno todo el año. Aunque sea pasar el invierno. Miren qué lindas gorras. En el tranvía que estamos, todas las indicaciones las ponen en inglés y en español. Como que los dos idiomas están al mismo nivel, por así decirlo. O sea, todo en español y todo en inglés. Sí. Casi todo el mundo entiende los dos idiomas, los que viven acá en San Diego. Para empezar el recorrido por el Old Town de San Diego, nos vinimos al State Historic Park. Y acá dice, miren, esta es la tierra ancestral de las primeras naciones, de los Kumeyaay, que también nos habíamos escuchado ya en México. Este era el lugar original. Hoy en día todo está reconstruido para que uno pueda verlo. Este es el plano de lo que era el Old Town de San Diego, ¿no, Belu? Sí, para principios del siglo XIX, la ciudad se asentó acá. San Diego fue el lugar donde se asentó la primera misión española que vino acá a California. Se establecieron 21 misiones, la de San Diego de Alcalá fue la primera, así que fue el primer asentamiento europeo del estado de California, el más antiguo, como decía Martu, en tierras donde habitaban los Kumeyaay. Hoy en día esta zona se la conoce como el Old Town, ciudad vieja, ciudad antigua. Donde estamos nosotros, el Gaslamp, sería la parte nueva, porque acá se asentaron a principios del siglo XIX, pero llegó un momento en que el puerto que queda cerca, como era de baja profundidad, ya no les servía porque cada vez había más comercio marítimo, así que se trasladaron a la otra zona. Y hoy en día uno puede venir a pasear acá, a recorrer un poco, a conocer, a pasear por lo que era el viejo San Diego. Y es un espacio además verde, un pulmoncito verde en la ciudad. Vimos ya varias ardillas, miren, muchísimos árboles, plantas. Así que bueno, vamos a conocer el State Historic Park. Miren, acá tenemos la distribución de los Kumeyaay antiguamente. Por ejemplo, Tijuana era Tecuán, San Diego era Cosa Ay. Y hasta que firmaron el tratado con Estados Unidos, todo California pertenecía a México, además de otros estados de Estados Unidos. Como pueden ver, los nombres de los restaurantes y demás están en español. Y eso es porque San Diego perteneció a España, después fue territorio mexicano y después se incorporó a los Estados Unidos, pero la cultura está muy mezclada. Muchas familias mexicanas quedaron viviendo en el territorio cuando California pasa a Estados Unidos y mantuvieron sus fiestas, sus tradiciones. De ahí que se ve mucha, obviamente, la comida mexicana. Es fácil encontrar tacos, burritos. Ayer íbamos caminando por el centro y había mucha venta de elotes, esquites. Y acá, particularmente en el Old Town, se mantienen las tradiciones mexicanas, se celebra el Día de los Muertos, se festeja el 5 de mayo, se celebran las fiestas patrias como la del 16 de septiembre. Acá se mantiene viva la identidad mexicana. La verdad que no sabía esto de San Diego, no esperaba que fuera así. Me llamó la atención y me gusta porque, bueno, mantienen las raíces. La verdad que sí, es una linda ciudad para conocer. Ayer estuvimos paseando, pueden ir a verlo en el video que subimos en el canal. Estuvimos por la zona de Gaslamp, que es donde estamos parando.
y vamos a ir a conocer otras partes de la ciudad. Es muy loco, pero de a rato no sabes si estás en México o en Estados Unidos. Es como que tiene la cultura mexicana con el orden estadounidense. Hay bazares, hay tienditas para tomar, para comer algo. Este se llama, por ejemplo, El Sueño. Atrás está Bazar El Mundo. Ahora vamos al bazar, ¿querés? A chusmear a ver qué venden. Hasta las mismas banderitas que en México, Belu. Sí, podría ser una postal de cualquier pueblito mágico en México. Sí. Artes de México. Y hasta las piñatas mexicanas están. Sí, ropa típica de México. Estas artesanías que hemos visto un montón en México. Sí, es verdad. La talavera. Qué hermosura. Y ahora estamos en la Plaza de Armas, en el corazón del Old Town, un lugar precioso. Miren lo que es atrás. Me voy a sacar del centro para que lo puedan ver. Por ahí hay un hotel que se llama Cosmopolitan, Johnson House. Por acá una cafetería. Todo con la arquitectura de adobe antigua que usaban en esta parte de San Diego. Miren las casitas, como de otras épocas, ¿no? Las casitas de adobe, muchas reconstruidas, preservadas. Pero bien pintaditas, mantenidas, impecables, miren. Por allá hay otro restaurante, está lleno de opciones para comer, para tomar. También hay mesitas en el parque, como para que te sientes un ratito, disfrutes. Esta vendría a ser la Plaza de Armas. En este venden cerveza, mirá. Compras una, te llevas una gratis. Todo cervezas. Miren cómo es la construcción por adentro. Chips. Miren este rinconcito. Ahí venden elotes. Tamales. Barra, Old Town San Diego, Saloon. Qué hermoso, mirá este cactus. Está precioso este lugar. Visitor Information Center ahí adelante. En esta construcción lo bueno es que podemos entrar, Belu. Sí, es el centro de visitantes. Vamos a chusmear a ver qué hay adentro. Y ya que estamos. Es un parque estatal además. California State Park. Miren, acá hay una maqueta de cómo era el pueblo. Del antiguo San Diego. Acá está una de las primeras escuelas también. Ah, mira. Y por allá se ve la bahía. Mira, Mar, te persigue. La que entró el otro día es esa. Ay, tiene cola larga. Qué lindas artesanías siempre que venden. Libros para colorear, de todo. Un libro para hacer burritos. Para los burritos lovers. Miren, comida mexicana. Burritos. Miren, acá está el Cosmopolitan Hotel que les mostré recién, una imagen de 1872. Y acá todo alrededor de la Plaza de Armas tenemos cactus, plantas y muchas tienditas. Mucha gente también. Pleno invierno, amigos, hace 20 y pico de grados, está hermoso. Por ahí arriba la bandera de Estados Unidos y California. Y todo ambientado como en aquellos tiempos. Uno de los imperdibles sin duda, el Old Town. Sí, si vienen a San Diego, anótenselo en el mapa. Y dentro del parque hay museos gratuitos como este. Tiene la representación de cómo eran las casas antiguamente. Ven, esta sería la cocina, ya está la cocina para cocinar, la mesa. Qué bonito, ¿eh?
Y del otro lado está el patio, toda la galería. Mira, con el verde, el pajarito. Recién decíamos que acá estaba la escuela más antigua, es esa que está allá, pero lamentablemente está cerrado y no se la puede entrar a conocer. Lo bueno es que esta que está acá sí está abierta. Es la casa Machado Stuart. José Machado la construyó en 1835. Wow. Stuart fue el esposo de la hija menor de Machado, que después vino a vivir a esta casa, por eso lleva el nombre de los dos. Esta es la casa desde afuera, toda hecha en adobe, y se puede entrar a la parte ahí, al recibidor. Sí, para ver cómo es la construcción por dentro. Wow, Sí. el ancho de la pared es impresionante. Creo que la podés abrazar de lo ancha que es. Sí, yo calculo que es así por las temperaturas, porque en verano hace mucho calor. Sí, como se usa en muchos lugares del mundo. Antiguamente se usaba un montón. Y adentro se pueden ver objetos de época, miren la mesa, mucha cerámica, telas, miren el techo. No me podía ir sin hacer la prueba, miren. Apenas llego con los brazos abiertos a abrazar la pared totalmente. Marto abrazando una pared. Y está fría, ¿eh? De lo ancha que es. Esta también está alrededor de la Plaza de Armas, la casa de Estudillo. Debería ser una casa o un lugar importante porque miren, todo el ancho de la Plaza de Armas tiene. Miren las texturas, ahora que se hace todo tan cuadrado, tan plano y el adobe siempre era como un poquito ondulado. Acá están las ventanas. Casa de 1829, restaurada en 1969. Sí, así que vamos a chusmearla por dentro. Wow, miren adentro. Lo que es ese jardín. Por suerte todos los carteles están en español y en inglés. Y acá cuentan un poco la historia de la casa. Era un palacete en la plaza. Impresionante palacete, dice ahí. Miren, acá se puede ver cómo le hicieron con 2 habitaciones y cómo la fueron ampliando. Miren, 1850, así era San Diego. Está la plaza central, donde está la bandera ahora. Y acá estamos nosotros. En esas 2, acá eran 2 habitaciones, recién les mostré que se fue agrandando, ¿no? Wow. ¿Cuánto cambió San Diego en 200 años? Miren, acá hay como muebles de época. Este tiene un altar. Sí, tiene un altarcito acá. Miren esas vigas. Esta es la casa más grande de todas para recorrer. Cuidado con la cabeza. Era un palacio. Sí, yo paso bien. ¿Vos? Sí, yo creo justito. Esta es un poquito más alta, la de Andrew casi me chocó la cabeza. Miren, justo acá hay una que era la habitación y se pueden ver los muebles, miren la cama. Es como viajar en el tiempo, ¿no? Como ver cómo vivían en aquellos años. Acá dice 1860, esta es lo que era la cocina de la casa. De las pocas que tenían cocina separada, ¿no? El jardín era toda la cuadra. Ahí salís a la calle de atrás ya. Dentro de la casa también hubo comercio. En la nueva ala de la casa habían alquilado esto a un señor para que ponga una tienda. Y el señor se terminó casando con una de las sobrinas de los Estudillo y contrajeron matrimonio en 1854. Y acá también hay una planta tóxica, debe ser esta de acá atrás, Solandra máxima. Por las dudas, no la toques, que no hay ni que tocarla. No. Y acá fue creciendo la familia, fueron agregando habitaciones. 9 hijos creo que tenía. Las muñecas de la época no eran muy agraciadas. El Old Town también tiene fama de ser uno de los barrios más embrujados de Estados Unidos. Y yo, si me tuviera que quedar en un lugar con esas muñecas, no sé si dormiría. ¿Te daría miedo? Yo creo que sí. Mira, acá cenando con los Estudillos. Acá tenían una habitación, como era una familia muy adinerada, exclusiva para alimentarse, para cenar. Y demás, miren lo que era. Buena mesa. Sí, además era gigante, o sea, es todo este patio central. Del otro lado estaba la cocina, la habitación que les mostramos. Una cuadra entera, una manzana entera. Era tan grande que seguimos paseando por salas y salas y salas.
Acá está la casa de Estudillo en 1879 y el hotel en 1872, que es este que estamos recorriendo ahora. La casa está allá enfrente. Era impresionante. Sí, la verdad que sí. Mirá, y acá te hacen el Ghost Tour de los fantasmas, $25 por persona, o el Cazafantasmas, 40. Pero me gusta de estos lugares porque posta te permite viajar en el tiempo, imaginarte cómo era vivir acá hace 200 años. Es como un museo a cielo abierto. Este de acá era el establo, parece. Acá entramos en otro que venden todas cosas de cuero, de distintos animales. Todos productos como del lejano oeste, parecen. De época también. Old Town Market. Mira, acá hay artesanías, Belu. A ver. A nosotros siempre nos encantan las ferias así de artesanías. Como para ver un poco qué se vende. Acá cosas, bufandas, vestidos, un poquito de ropa. No es muy estilo Old Town. Más como un mercadito variado. Sí, de todos los estilos. Está bastante grande el mercadito, miren. Las cosas son muy parecidas a las que puedes encontrar en una feria de artesanías en México. De las calaveras. Sí, están acá las calaveras, para colgar o para apoyar, imanes de calaveras. Tenés acá cajero automático para hacerte tu moneda, tu souvenir. Y por acá salís del mercadito. Tremenda tienda de artesanías hay acá en el mercadito, miren. Gigante. Acá llegamos al final del State Park. Acá es Historic Old Town de San Diego. Por acá tenemos una iglesia católica muy pintoresca y de época. Y otra cosa que nos viene llamando la atención es ese auto que viene ahí, que le viene levantando y bajando la suspensión, como en los jueguitos. Ven que baja, sube. Miren, ahí viene todo bajo, ahora aprieta un botón y lo sube. ¿Ven? Cosas que solo pasan en Estados Unidos. Bueno, no frenó en el stop. Y así vienen todos, miren. Con la suspensión modificada. Lindos autos, además, bien antiguos. Ah, pero parece que hay un desfile, Mar, de estos autos. Como que es una juntada, ¿no? De autos clásicos modificados. Miren ese. Con la bandera de México atrás. Un Lincoln. Y acá hay otro. Ah, son un montón. Ahí este es el último. Acá terminó el desfile. Sí. Ay, me gusta que para pasear, para los tours, te hacen en estos tranvías así como históricos también. Estuvo hermoso el paseo por el Old Town de San Diego. La verdad que me encantó este lugar. Muy lindo. Y esta iglesia está también muy pintoresca. Si quieren comprar artesanías en San Diego, este es un gran lugar. Están muy baratas en esta calle. En otras partes de Estados Unidos hemos visto remeras por $30, buzos por 40 y acá están mucho más baratas que en otros destinos, la verdad. Sí. Seguimos dentro del Old Town y acá también venden muchas artesanías. Es una ciudad muy preparada turísticamente. Casi todos los restaurantes que vemos son mexicanos. Tacos y tequila, ese es un museo. Por acá el café mexicano con tacos, estaba la señora haciendo tortillas. Miren esta barra de esta cafetería.
Miren, amigos mexicanos, las tortillitas, una, $1. 7, 6 o 14 tortillas por $10. Y bueno, todo está a precio de Estados Unidos. Sí. Un taquito sale como $5 acá. A mí me encantan esas casitas ahí arriba que deben tener hasta vista al mar. Miren lo que son. Deben ser bastante caras, me imagino. Ese también. Comida mexicana y cantina. Este restaurante está cerrado, pero tiene hasta las banderas mexicanas, todo Talavera. Y hablando de las casas embrujadas del Old Town, hemos llegado a la casa más embrujada de todo Estados Unidos, que es The Wiley House. Hoy en día es un museo, pero era la casa de la familia Wiley y dicen que es una de las más embrujadas. De hecho, tiene el reconocimiento oficial de casa embrujada. Han venido historiadores, han venido parapsicólogos, han venido programas de televisión a investigar, a ver qué está pasando adentro. Ha venido caminando el mundo también. Pero Caminando el Mundo no piensa entrar a la casa embrujada, te aviso por las dudas. En esta casa dicen que se ven apariciones de personajes, por ejemplo, el padre de la familia Wiley, una de las hijas que se quitó la vida en la casa. Acá hacían ejecuciones públicas también, ¿no? Sí, antes de construir la casa, acá hacían ejecuciones públicas, por lo que dicen que las almas de esas ejecuciones no se han ido y han quedado acá en la casa. Yo no quiero probar ni de casualidad a ver si escucho algo o no. Qué bonito barrio este que está al lado del Old Town. Además acá está el Presidio Park. Por acá hay todo un campo de golf y ahora vamos a ir al parque. Ya casi llegamos a la cima del Presidio Park. Promete lindas vistas. Este es el parque que veníamos a ver, miren. Un montón de gente haciendo picnic. Allá disfrutando del solcito de invierno, que no quema, pero calienta un poquito. Con remera está súper lindo y no hay nada que me ponga más contento que haber traído el matecito y algo para picar, ¿no, Belu? Sí, así que vamos a hacer una paradita acá. Miren qué hermosa vista que tenemos por allá adelante. Por ahí se ve parte de la ciudad, se ve el mar, una islita en el medio del agua, el puente. Qué linda vista. Por ahí arriba va un avión, está muy cerquita del aeropuerto en la ciudad. Y por allá tenemos la vista para el otro lado. Cuando estamos de excursión usamos la tapa del termo como mate, más práctica para llevarlo. Y vamos a disfrutar unos mates con esta hermosa vista de San Diego, amigos. En el siglo XVIII, el presidio era una fortaleza militar española, y a diferencia de otros sitios históricos, hoy no quedan estructuras originales de este presidio en la superficie. Los restos arqueológicos quedaron bajo tierra. En 1907, un filántropo compró la colina para preservarla y hacer un parque público, que donó a la ciudad en 1929, impulsando así la conservación de este lugar como paisaje histórico. En un ratito que llegamos acá vimos pasar un auto del 30 y ahora este, miren, un triciclo. Esto es un desfiladero de autos clásicos, amigos, miren. No sé si es una empresa que hace tours o qué, pero es uno atrás del otro. Y al final nos quedamos en este parquecito, la idea era irnos a recorrer algo más, pero está tan lindo el atardecer acá y todo que nos pareció el mejor plan posible. Sí, así que ya no terminamos el agua del termo, pero nos vamos a quedar a ver si vemos la puesta de sol, ¿no? Sí, además que también hace mucho que no disfrutábamos un lindo atardecer, que no teníamos que correr. Viajar no es solo ir a conocer todos los lugares turísticos que existen, sino a veces también disfrutar del lugar, ¿no? Así es. Así que acá andamos. Y además, este parque es un excelente mirador de aviones. ¿Ven por allá? Uno atrás del otro salen del aeropuerto de San Diego.
Sin dudas ver atardeceres en California es una de las cosas más lindas de viajar por acá y es lindo verlos desde distintos lugares. Miren, por allá se ve la zona de playas, se ve el mar. La verdad que es muy lindo estar en California y poder disfrutarlo. Alguna vez les contamos que nuestro primer viaje en un motorhome fue por la costa oeste de Estados Unidos, pero en esa vuelta no habíamos incluido San Diego porque no nos daba el tiempo. Y Martu desde ese momento que quería conocer la ciudad, así que bueno, esta fue la oportunidad de visitar San Diego. Esa vez lo hicimos en un motorhome alquilado, hicimos un road trip como de 20 días, no teníamos todavía canal de YouTube, así que esta vez les vamos a poder compartir un poquito más y se vienen muchos videos lindos. Segunda vez en la costa oeste, segunda vez en Blanquita. Segunda vez en Blanquita, ¿verdad? Así que bueno, si quieren ver los videos que se vienen, suscríbanse que es gratis. Y como siempre que viajamos, estamos cubiertos por ASIS 365, que es nuestra asistencia de confianza. Y eso nos da tranquilidad también para viajar por acá, que la medicina es súper cara. Lo mejor es cada vez que uno sale del país contar con una asistencia al viajero que no solamente te cubre en casos médicos, sino que también te cubre en otros aspectos como pérdida de equipaje, demoras en el vuelo y demás. A nosotros nos cubre hasta la tecnología, así que eso también posta que es un 10. Y tienen un 5% de descuento si lo reservan usando nuestro código que es Caminando. Y también nos van a estar dando una mano porque con ese código a nosotros nos dan una pequeña comisión, así que úsenlo. Y es increíble el tráfico aéreo que hay en esta ciudad. Miren, un avión ahí y uno allá adelante. Qué contento que estoy de tener un atardecer así hermoso atrás, la verdad. Y bueno, desde acá nosotros ya nos vamos. Vamos a volver a la estación del tranvía para volvernos al hostel. Y mañana será un nuevo día. Mañana será un nuevo día y seguiremos recorriendo San Diego. Nuevo día en San Diego. Hoy arrancamos con un rico desayuno, hicimos una omeleta ahí en el hostel. Y ahora nos vinimos al Balboa Park. En pleno corazón de San Diego, en pleno centro, vinimos caminando de hecho desde el hostel. Estábamos a unos 10 minutos, así que aprovechamos. Sí que pasó cerquita, Belu. Muy cerquita. Pegué un susto. Fue de la nada, además. Todo San Diego está muy cerquita del aeropuerto, así que me acabo de dar cuenta que acá no voy a poder volar el dron de ninguna forma. Para que vean lo cerca que pasan los aviones. Miren, ahí está Belu. Y ahí pasó el avión. ¿Viste de Alaska también, Belu? Sí, ya van 2 de Alaska. 2 de Alaska. ¿Y tu remera qué dice, mi amor? Alaska, igual que la tuya. A mí lo que siempre me llama la atención de los parques en Estados Unidos es cómo está cortado el pasto. Ustedes fíjense esta perfección de pasto cortado. Y nunca ves a nadie trabajar. O sea, no sé en qué horario lo cortan, pero nunca hay nadie y el pasto está impecable. Y sí que es grande este parque, ¿eh? Ya llevamos como varios metros, sigue todo para allá. Y también es todo a lo ancho, ¿no? O sea, tiene muchos metros para allá. Mirá las ardillas ahí atrás. Está lleno de ardillas. Ay, están comiendo esas mar. ¿Las ves cómo comen? Ay, qué bonitas. Ay. Acá tenemos uno de los dog park que tiene el Balboa Park. La diferencia es que acá puedes soltar a tu perro. En el resto del parque tiene que ir siempre con correa. Y este parque se inauguró para 1915 con la exposición California-Panamá, con la apertura del canal de Panamá y para impulsar San Diego, que venía creciendo como ciudad y además una ciudad que es justo al Pacífico. En esa época construyeron la mayoría de los edificios que vamos a ver ahora. Antes de esto, esta tierra era una tierra olvidada que se usaba para el pastoreo, pero un grupo de personas decidió apartarla para hacer un parque público. Hoy en día, como les decía Martu, es uno de los parques más grandes de Estados Unidos, un ícono de San Diego,
donde la gente viene a pasear, viene a hacer deporte, viene a hacer caminar a sus perros, viene a practicar muchos deportes porque hay muchas canchas. Hay 18 museos acá adentro y además es una parada obligada si estás haciendo turismo por la ciudad. Y ni hablar si te gusta ver a los aviones, porque pasa uno atrás de otro. Pasaron 2 segundos y se ve otro avión. Me llamaba esto la atención también. Pasa por abajo la autopista, la I-5, que es la principal, por el medio del parque. Este parque tiene unas 500 hectáreas, es inmenso. Por allá hay jardines, ahora vamos a ir conociendo un poco. Para allá sigue todo el parque, es un pulmón verde en el medio de San Diego. Esta que tenemos acá adelante es la Torre de California. Es un museo, se puede subir hasta arriba para tener vista panorámica, la entrada es paga. Pero es muy linda la arquitectura, tiene una mezcla española, barroca. Tiene también un puente que es por donde cruzan ahí arriba. Uno pasa por un túnel por abajo y seguimos en el medio del parque. Todo esto es dentro del parque. Qué linda la arquitectura de este parque, miren. Este es el Jardín de Alcázar, uno de los tantos jardines que hay acá adentro. Bien todo plantadito, imagino en un tiempo esto va a estar todo crecido. Y es tan bonito con la arquitectura española que se usó muchas veces como escenario para películas y series representando ciudades o lugares, puntos de Europa o mismo de México de la época así colonial, porque bueno, está la torre que afuera parece una iglesia, este es otro edificio. Todo lo que fue construido en 1915 fue hecho en estilo español barroco, así que sí, parece que estamos en Europa. Mirá que aparece como una mini ciudad. Sí, como que salimos al centro del parque, podríamos decir, ¿no? No sé si será el centro exactamente, pero da la sensación así con la fuente, los edificios. como muchas cafeterías, mucha gente disfrutando. De verdad parece que estamos como en algún lugar europeo caminando. Sí, es como viajar a otro lugar. Dejamos todo lo que les habíamos mostrado, que era todo parecido a México, y acá parece toda Europa. Sí. De Europa a estar en medio del bosque en 4 pasos. Mira el ruidito que hace la ardilla. Ahí se cayó. Qué lindo. Vinimos ahora para el lado del jardín japonés. Pero queríamos contarles que en este anfiteatro se encuentra el órgano de exterior más grande del mundo, al menos así lo era hasta 2016. Ahora no se ve porque está atrás de la cortina. Hay una cortina metálica ahí. Costó como $100.000. En 1915, que fue un regalo que le hicieron al parque para la exposición de California Panamá. Realmente es muy linda la arquitectura, está todo súper trabajado, está lleno de detalles. Como hacían antes las cosas, ¿viste? Con mucho detalle. Acá está el jardín japonés que queríamos ver, pero la entrada sale $16. Eso es muy llamativo de este parque. Para poder visitar los museos que hay adentro, muchos jardines, como en este caso el japonés, tenés que pagar entradas y la entrada a cada uno vale entre 16, 20, $25 por persona. Y si no hay pases como generales, el más básico de todos los pases sale $65 por persona para poder entrar a estos lugares. Así que seguiremos con la visita low cost, ¿no? Vamos por lo que se puede ver gratis. Este es tan española la arquitectura que se llama Prado, de hecho. Hay un restaurante. Otro de los hermosos lugares que hay dentro del parque es el Jardín Botánico, uno de los más grandes del mundo, hecho totalmente en madera. O sea, toda esa estructura que se ve arriba es toda de madera. Es también de 1915 y dicen que en la construcción original no se usaron clavos de metal. Así que fue todo una obra de arte de la ingeniería de esa época. Wow, está muy lindo, miren. Es imposible no mirar para arriba en este parque. Miren los detalles. Acá está el Museo de Historia Natural. Y vinimos hasta acá porque vimos esta fuente hermosa. Es tan grande este parque que adentro tiene
un zoológico, el zoológico de San Diego. Creo que es uno de los más grandes y reconocidos del mundo. Está para allá adentro. Nosotros estamos en contra de los zoológicos, no nos gustan, así que no vamos a ir. Pero bueno, existe y está acá adentro. Y surgió también en 1915 porque para la exposición de California-Panamá trajeron animales exóticos para exponer y una vez que terminó la exposición no sabían qué hacer con muchos de los animales, así que armaron un zoológico que se transformó en un zoológico permanente que ya tiene más de 100 años. Y este es el Spanish Art Village. Acá hay todas artesanías, todas cosas hechas de arte. Hay cuadros, cosas en cerámica. Todo español. Sí, la arquitectura sigue siendo así toda española. Lo que es española es como la arquitectura, pero el arte, por ejemplo, este hay arte chino, hay de distintos lugares. Volvimos al jardín botánico y miren, hay peces gigantes tipo japoneses. Están allá los patos. Y por acá tenemos, además del pato, tortugas. Miren, ahí hay dos más. Ese pato es de mentira igual, ¿eh? Ay, no me he dado cuenta. Claro, esos son los de verdad, los que se están moviendo. Las tortugas se fueron para abajo. Creo que se llega a ver, ahí está la tortuga con la cabeza para arriba. Y el pato de mentira que yo vi como pato real. Y encontramos, Velo, el spot para el picnic de hoy, ¿no? Está lleno de mesitas acá, como en la plaza principal. Me siento en Italia, te digo, en España, mirá. Una plaza grande, con fuente. Buen lugar para los sanguchitos que armaste hoy. Trajimos sanguchitos, así que sí, vamos a parar acá para hacer el almuerzo y después seguir recorriendo San Diego. Sanguchitos de pollo, tomate y queso. Salimos ya del parque, dejamos la naturaleza y estamos nuevamente en la jungla de cemento y ya vamos a ir cerrando este video. Esperamos que hayan disfrutado de este paseo por San Diego tanto como nosotros. Realmente es una ciudad que nos está gustando mucho. Nos está sorprendiendo muy para bien. Está cumpliendo con todas las expectativas que teníamos, así que estamos muy contentos de andar por acá. Y si quieren ver cómo va a seguir este recorrido por la costa oeste, suscríbanse al canal, activen las notificaciones que nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.